y en el día de hoy hemos decidido hacer al revés. Hoy vamos a escuchar la palabra y luego vamos a tener la oportunidad de recordar al Señor con los símbolos. Y hemos decidido hacerlo así porque hoy el tema que nos toca, ¿cuál es? La cena del Señor. Y estaría muy bueno que hoy podamos poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón, abrirlo a lo que el Señor nos quiera enseñar en el día de hoy y que podamos recordar al Señor a través de estos símbolos con más discernimiento en nuestra vida. Nos vamos a acercar al Señor en oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias te damos porque hoy nos acercamos a ti como hijos, nos acercamos a esta mesa, a este pan y a este vino, Señor, que son figura de tu cuerpo y de tu sangre derramada en esa cruz. Señor, trae a nuestra vida entendimiento para que nosotros podamos recordarte como vos querés que lo hagamos. Háblanos, Señor, que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ya estamos cerrando la serie. Somos Iglesia. Y esta serie la estamos cerrando con 2 ordenanzas que dejó el Señor Jesús. El domingo pasado, ¿qué vimos? La ordenanza del bautismo. Y hoy toca la cena del Señor. Bien, y para saber qué es una ordenanza, porque la iglesia hoy tiene 2 ordenanzas, la cena y el bautismo. ¿Por qué se le llaman ordenanzas? Hoy va a ser una reunión en la que los quiero hacer participar, así que les pido que no tengan temor, vergüenza y me ayuden. ¿Qué es una ordenanza? No escucho. Una orden, ordenanza, orden, una regla. Pero ¿por qué se llaman ordenanzas? ¿Órdenes de parte de quién? Fueron órdenes dadas directamente por el Señor Jesús. ¿Sí? Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Una orden. Y recordarlo a través de los símbolos. Otra orden. Y para entrar en el tema de cena del Señor, vamos a leer Mateo 26, versículo 26 al 29. Ya era la noche previa a la que el Señor Jesús iba a ser apresado para luego ser crucificado. Y Él está cenando con sus discípulos. ¿Cuál era el contexto de esta cena? ¿Qué fiesta estaban festejando? Pascua. En el contexto de la Pascua, el Señor Jesús, en el versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí resalté en rojo: sangre del nuevo pacto. Cuando el Señor Jesús dice nuevo pacto, es porque ¿qué había antes? Otro pacto, que a partir de este momento iba a quedar obsoleto. Y quería recordar rápidamente el antiguo pacto, muy rápido. Vamos a hacer una mirada por el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, llega el momento de la plaga número 10. Y ahí se le dan instrucciones al pueblo de cómo debían cenar esa noche. Esa noche iban a cenar de una manera especial. ¿Por qué era especial?
porque en esa noche el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Entonces, en Éxodo capítulo 12, los invito a que leamos Éxodo capítulo 12, no está en pantalla. Versículo 3 al 11. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Acá estamos viendo cómo el Señor Jehová establece la cena pascual. Acá podemos ver una descripción de lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Es muy interesante ver cómo se festejaba la cena judía, porque la copa y el pan que nosotros celebramos están dentro de la cena, pero había un contexto. ¿Sí? Eran 4 copas las que se participaban. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 24. Esta es la institución de la cena pascual. Después de esto, ¿qué iba a pasar con el pueblo de Egipto, de Israel? Iba a salir por mano poderosa de Egipto. Y la muerte del primogénito no iba a tocar aquellos hogares que habían puesto su fe ¿en qué? En la sangre de aquel cordero que había sido inmolado y con el cual habían pintado el dintel. Y en el capítulo 24, versículo 4 al 11, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron.
Acá está estableciendo Dios su pacto con el pueblo de Israel. Este es el viejo pacto. Pacto que el pueblo rompió a la brevedad. Días después, mientras Moisés estaba recibiendo por revelación de Dios cómo iba a ser el tabernáculo y dándole las tablas de la ley, el pueblo que hizo, becerro de oro. Rápidamente quebrantó el pacto, pero Dios vuelve a renovar ese pacto más adelante. Y este es el pacto que Dios tenía para ¿con quiénes? ¿Con qué pueblo tenía este pacto? Con el pueblo de Israel. Y cuando vemos en Mateo 26, Jesús diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no iba a ser solamente para los israelitas. El nuevo pacto iba a ser para toda la humanidad. Siglos después de hacer este pacto con el pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, Dios anuncia que va a ser un nuevo pacto. Dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estas profecías que los judíos las tenían con ellos, cuando escuchan las palabras del Señor Jesús diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto, se acordaron de esta profecía, que era el pacto, un pacto nuevo que Dios iba a dar a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Los primeros cristianos llamaron a esta ordenanza de diferentes formas. Cuando nosotros decimos la cena del Señor, se le puede decir de diferentes maneras en cuanto a las referencias que tenemos. Santa Cena o Cena del Señor, 1 Corintios 11:20. Partimiento del pan, Hechos 2:42. La comunión, 1 Corintios 10:16. A esta celebración se la puede llamar de todas estas formas. Es una ordenanza porque ha sido instituida por el Señor Jesús junto con el bautismo y se la considera un sacramento por su carácter sagrado. Ahora, para hablar de la Cena del Señor, lo he querido hacer a modo de 10 preguntas en las cuales quiero que participemos. Son 10 preguntas, hay de todo. Han quedado algunas preguntas en el tintero que si las quieren hacer, las hacemos y bueno, que sea el Señor el que las responda. Pero empecemos con la primera. ¿Debemos ser bautizados para poder participar de la Cena del Señor? ¿Qué piensan? A ver, veo las dos cosas. Dicen sí, dicen no. A ver, el que dice sí, ¿por qué sí? No los escucho, un poquito. Bien, nacer de nuevo. Bien, ¿qué más? ¿Cuál? El bautismo, una ordenanza. Bien. Bien. Vi algunas manos que dijeron que no también. A ver, la pregunta, es difícil la pregunta, ¿eh? La pregunta es puntual. ¿Debemos estar bautizados para poder participar del partimiento del pan y del vino? Jorge.
Bien. ¿Escucharon todos? Jorge está diciendo que lo que se ve en la iglesia primitiva era que los que creían eran bautizados y luego participaban del pan. Como acto de obediencia, luego de creer, se bautizaban y participaban del pan. En la Biblia no hay ninguna referencia específica que diga que si no estamos bautizados no podemos participar del pan y del vino. No hay una referencia explícita. Bien. Muy bien. Bueno, a ver, voy a tratar de traer la palabra de Dios. La palabra de Dios no aclara que hay que estar bautizado para participar de la cena. Lo que sí aclara que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y cree que Jesús cargó su pecado en esa cruz y cree en Él, está en comunión ¿con quién? Con Dios. Y si está en comunión con Dios y está en comunión con los hermanos, pudiera participar de la cena. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque me encanta el punto de que creían y se bautizaban, pero considero que la iglesia de hoy es distinta, es diferente. ¿Bautismo cada cuánto hay? Más o menos, 3 al año. 3 o 4 bautismos al año. Si una persona conoce al Señor en un bautismo y luego quiere participar de la cena sin haberse bautizado, no tendríamos bíblicamente quizás el sostén para decirle, vos no podés participar de la cena. ¿Está? Pero, tampoco tendría esa persona la capacidad de mantenerse sin bautizarse indefinidamente. Porque si entiende que el bautismo y la Santa Cena son ordenanzas dadas por Dios, debe bautizarse. Y viene a colación ese versículo que está en Hechos capítulo 22 que mencionó Jorge el domingo pasado, que es, ¿qué es lo que te detiene? Si vos crees, debes bautizarte. ¿Está bien? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Primera de Pedro, ahí nuestro hermano lo estaba mencionando. Primera de Pedro 1, 18, 21. Lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Dice 1 de Pedro 1, 18 al 21, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El creer que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo te hace hijo de Dios. Y si vos crees y sos hijo de Dios, podés sentarte a la mesa del Señor y tener comunión con el Señor y tener comunión con la iglesia. Pero debemos bautizarnos. ¿Está claro? Esto no quiero que se preste para confusión. No estoy diciendo
que uno puede participar de la cena sin ser bautizado y vivir así. Estoy diciendo que si uno está convencido de pecado, el Espíritu Santo te redarguye de pecado y vos entendés que Cristo murió por vos y derramó su sangre por vos y vos crees que Él es el Señor, podés participar de la cena y debés bautizarte. Uno no puede vivir una vida sin bautizarse. Es un mandato. Fue muy clara la palabra del Señor el domingo pasado. No hay excusas. ¿Qué te detiene? Dice el apóstol Pablo. Levántate y bautízate. Bueno, nada nos tiene que detener tampoco para, en obediencia, participar de la cena del Señor, cuando reconocemos que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿El padre qué hace con sus hijos? Los invita a la cena. Tercer pregunta, ¿tomamos la Santa Cena para recibir perdón de pecados? ¿Qué les parece? ¿Hay poder en el pan y en el vino para perdonar pecados? Hermanos, los símbolos, figura del cuerpo y figura de la sangre de Cristo, no tienen el poder de perdonar pecados. El único que perdona pecados, ¿quién es? Jesús. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos creer que venir el domingo y participar de la cena del Señor me santifica. No te santifica, mi hermano. El único que puede santificar tu vida es el Señor Jesús. ¿Que lo puede hacer en este momento? Por supuesto. Pero debemos vivir una vida buscando la santidad. Son preguntas sacadas de personas con creencias que están equivocadas y que hoy como iglesia queremos sacar a la luz. ¿Cómo debemos estar preparados para venir a la cena? 4. Vamos a leer 1 Corintios 11. (28 al 32). ¿Cómo debemos estar? ¿Cómo debe estar nuestro corazón y nuestra mente antes de tomar el pan y el vino? Dice versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es poético, duermen, ¿no es cierto? Estaban muertos. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Queridos hermanos, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, el Señor nos invita a examinarnos, a examinar nuestro corazón. No te invita a examinar al hermano. Somos muy rápidos para mirar al hermano. El hermano, aquel dijo, hizo. No. Acá es una invitación personal. El Señor nos invita a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo examinarme yo? Acá he puesto algunas preguntas de referencia. ¿Viste cuando por ahí decimos, nos tomamos un minuto para examinarnos? Bueno, ¿creo realmente en el Señor Jesucristo?
¿Creo realmente que el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador? ¿Existe algún pecado no confesado en mi vida? Si hay algún pecado no confesado en tu vida, la palabra del Señor es clara. Cuando te tenés que examinar, si hay algún pecado no confesado y no arrepentido, mejor que no participes. Por eso es el momento de examinarnos, porque cuando uno le dice, Señor, examíname, el Espíritu, ¿qué empieza a hacer? Empieza a sacar a la luz de tu conciencia, a la luz de tu mente, todas aquellas cosas en las cuales has fallado y has caído. Y es el momento que uno tiene para limpiarse. Me arrepiento de mis pecados, deseo vivir en santidad. He perdonado a quienes me ofenden. He pedido perdón a quienes he ofendido. ¿Soy obediente a la palabra de Dios? Estas son preguntas que podemos usar para examinarnos. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque cuando uno, en intimidad con el Señor, cuando estamos acá por participar del pan, le dice, Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda recta. El Señor, el Espíritu, empieza a sacar de adentro de uno todas aquellas cosas en las que hemos fallado. Ahí te viene en la cabeza cuando te peleaste con tu amiga, con tu hermana, cuando ofendiste a un hermano. Te viene en la cabeza el rencor que le guardaba a un hermano por haberte ofendido y no te pidió perdón. El Señor trae a tu cabeza pecados ocultos que los practicás continuamente. Eso es examinarse. Segunda Corintios, versículo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Debemos examinarnos, debemos probarnos. Salmo 26, versículo 2. Precioso el salmista, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis pensamientos y mi corazón. ¿Le has dicho al Señor, escudriñame, Jehová, y pruébame? Examina mis íntimos pensamientos. ¿Cuántas cosas podemos esconder en nuestra cabeza? ¿Cuántas cosas podemos esconder en nuestro corazón? El Señor todo lo ve. Pero cuando uno le dice al Señor, examíname, pruébame, le está dando la potestad al Señor para que entre en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, y empiece a sacar cosas y nos empiece a limpiar. No guardemos cosas para nosotros. Por eso el salmista dice, perdóname aquellas cosas que me son ocultas también. Hay cosas que a veces inclusive pecados que hemos olvidado, por los cuales no nos arrepentimos. Nosotros también tenemos que orar de esa manera. Perdona aquellas cosas que me son ocultas, que no recuerdo. Examíname y límpiame. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es preciosa la palabra del Señor. De esto se trata examinarse. Examinarse básicamente es sacar tu corazón, eso que no hacemos con los demás. Y decir, Señor, acá está mi corazón. Vos lo conocés. Vos sabés que soy mentiroso. Vos sabés que cometo adulterio, fornicación. Vos sabés que robo. No lo quiero guardar para mí.
examíname. Y si hay algo malo en mí, perdóname y limpiame. Y aquel que confiesa sus pecados, Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar. Y ese es el llamado que hace el autor cuando frente a la mesa del Señor dice, nos tenemos que examinar. Mi hermana, mi hermano, examinar tu corazón es un acto que no lo podés guardar para los 10 minutos previos a la cena del Señor. Examinar tu corazón es una forma de vida que tiene que practicar el cristiano todos los días en su casa. Porque si cuando vamos a participar del pan y el vino te acordás que ofendiste a un hermano y no le pediste perdón, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Qué difícil, ¿no? Por eso el Señor tiene que examinar nuestra vida todos los días. ¿Cómo nos preparamos para venir a la cena? Prepararnos para venir a la cena tiene que ser hoy a la tarde, mañana en la mañana, tenemos cena del Señor el domingo. Señor, examíname. ¿Hay algo que no está bien? Y el día a día tiene que ser una preparación para que en obediencia podamos recordar a aquel que nos compró no con oro ni plata, ni con nada que sea corruptible, sino nos compró con la sangre preciosa de Cristo. Te hago una invitación para que cuando examinemos nuestro corazón, lo podamos llevar a nuestra casa y vivamos una vida de autoexamen delante del Señor, para cuando llegamos el domingo acá, sea una verdadera celebración y no un momento para apenarnos porque estamos peleados con un familiar, con mi mamá, con mi tío, con un amigo. Hermanos, acá tenemos que estar con nuestra mente limpia, puestos nuestros ojos en Jesús, mirando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Jesús usó vino en la cena. Dice que agarró el pan y tomó él vino. Ahora, hay un problema con el vino, ¿o no? Hay un problema con el vino. Pero ¿querés que te diga algo? El problema lo tenemos nosotros, no lo tiene el Señor. Y a veces nosotros queremos trasladar ese problema a la Biblia. Y ese problema sale a raíz de que muchas personas abusan del vino. Y este abuso del vino ha llevado a muchas otras personas a tener aversión al vino. Si nosotros hemos vivido algún caso puntual cercano de esto, le vamos a tener aversión a todo lo que contenga alcohol. Es lógico y es normal y pasa. Pero yo te quiero mostrar lo que dice la Biblia respecto del vino. Y vamos a ir a Génesis 14. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó? Sacó pan y vino. Y le dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién era Melquisedec? Dice acá, era rey de Salem. ¿Saben lo que significa Salem? Lo dice Hebreos. Vamos a Hebreos 7, ¿les parece?
Hebreos 7, versículo 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, Melquisedec significa rey de justicia, y también rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en aquella situación, uno de quien se da testimonio de que vive. Este Melquisedec, ¿saben quién era? Es lo que se llama una cristofanía, una teofanía. Era Cristo preencarnado, sacando pan y vino para comer con Abraham. Juan 8, es muy bonito este capítulo, está Jesús discutiendo con los fariseos. Lo vamos a leer, dice el versículo 48, 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham vuestro Padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Qué tremendo, ¿no? El mismo Señor Jesús diciéndole a los fariseos que ese Melquisedec, en Melquisedec Abraham había visto el día de Jesús, había visto la cruz de Cristo. Por eso dice, vio mi día y se gozó. La Biblia hace muchas referencias al pan y al vino. Ahí en Nehemías 8, Nehemías y Esdras encuentran la ley y le empiezan a leer al pueblo. Y era tan grande la angustia que el pueblo empezó a llorar. Y dice Nehemías y Esdras, no, esperen un poquito. Hoy vamos a hacer santa convocatoria, hoy día va a ser santo, santo. Y vamos a comer pan y vamos a beber vino dulce para estar alegres. Juan 2, capítulo 2, del 1 al 12. ¿Recuerdan qué historia está ahí? Las bodas de Canaán. ¿Qué hizo Jesús? Convirtió el agua ¿en qué? En vino. Y en Mateo 11,
18 al 19. Qué hermoso. Miren lo que dice acá Mateo 11, del 18 al 19. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Jesús qué bebía? Vino. No tenía Jesús problema con el vino. Jesús usó vino en la cena. Y la otra pregunta que podemos hacer es si hay alguna base bíblica para afirmar que este vino era sin fermentar. Porque está bien, vos me podés decir, bueno, vino, pero era jugo de vino. ¿O no? ¿Puede haber sido jugo de vino? Bueno, no hay ninguna evidencia bíblica que diga que este vino no estaba fermentado. Vamos a considerar 1 Corintios 11, 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Acá Pablo estaba tratando un problema de comunión con los hermanos. No estaban gozando de plena comunión. En esta cena pascual, donde se comía y se bebía, muchos se adelantaban y comían mucho y bebían mucho. Y si bebían mucho se embriagaban. Usaban vino que tenía graduación alcohólica. Ahora, vamos a leer Romanos 14, 21, 23. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo. Delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, hay libertad en Cristo. Si para vos tomar vino con alcohol no está bien, tenés que tener libertad en Cristo para participar así de la cena. Y si vos crees que tomar vino con un poquito de alcohol está bien, el Señor nos ha dado libertad para poder hacerlo. Tiene una medida. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero la medida que usamos para la Santa Cena no es una medida que te vaya a embriagar. Pero por eso ustedes van a ver que cuando se reparte el vino, hay vino y además hay jugo. El que quiera tomar jugo en libertad, tome jugo, mi hermano. Y está bien delante para el Señor. Es un símbolo. No está el poder en el líquido, no está ahí la importancia. La importancia está en cuando nosotros participamos de ese vino. ¿Qué es lo que estamos pensando? Esta fue la sangre derramada de un cordero perfecto y sin mancha. Por lo tanto, tiene que haber libertad para participar o con jugo o con vino. El pan, ¿cómo debe ser? Sin levadura. ¿Se han dado cuenta qué pan comemos?
Comemos pan con levadura. Es decir, si nos pusiéramos totalmente rigurosos, tendríamos que tener pan sin levadura. Pero es que es un símbolo. ¿De qué te habla la levadura? ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Será que les habrá levado el pan? Dice, no. ¿Por qué? ¿De qué levadura está hablando? ¿De qué circuncisión está hablando? Circuncisión del corazón. De esa levadura nos habla el pan. Cuando nosotros vamos a participar del pan, cuidado que no haya levadura en tu corazón. Cuidado con tener un problema con el hermano, te está diciendo el Señor. Ese es el pan sin levadura. Cuando nosotros participamos del pan, que es la comunión con el cuerpo de Cristo, cuando comemos ese pan, estamos diciendo públicamente, yo no tengo ningún problema con ningún hermano. ¿Qué te parece? De esa levadura nos tenemos que cuidar. No es el elemento lo que está en relevancia, sino su significado, lo que simboliza. Ahora, te hago una pregunta. ¿No puede haber pecado en tu vida para participar de la Santa Cena? ¿Eso significa que te tenés que convertir en una persona que no peque? ¿Qué te parece? Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Como hijos de Dios, no podemos someternos al yugo de la esclavitud. Por eso tenemos que examinarnos. ¿Hay algún pecado en nuestra vida que practiquemos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Hay algún pecado en mi vida que desagrada a Dios y forma parte de mi día a día? Porque si uno hace esta evaluación, ¿sabes qué? Sos esclavo del pecado. Por eso el llamado a estar firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre. No podemos ser esclavos del pecado. ¿Podés pecar? Por supuesto. Claro, todos pecamos. Pero no debemos ser esclavos del pecado. Dice su palabra que nos sacó del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos, y nos trajo al reino de la luz. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como hijos de luz? A veces seguimos viviendo como hijos de las tinieblas. Hay pecado en nuestra vida, hay prácticas, hay conversaciones, hay cosas en nuestro teléfono, hay películas que vemos. ¿Cómo nos estamos comportando? Ocho. ¿Y qué hay de la transustanciación? No sé si todos están con este término entendiéndolo, pero esto significa que cuando uno ora por los símbolos, hay gente que cree que ese vino se transforma en sangre y ese pan se transforma en carne. No hay nada en la Biblia que indique esto. El pan y el vino son símbolos, son figuras y no dejan de ser pan y vino o jugo de uva. Jesús usó lenguaje figurativo en muchas oportunidades. Las tenemos ahí. Dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo.
Hermano, no hay ningún poder místico en el vino, sino en lo que representa ese vino, que debe ser sagrado para nosotros, un sacramento y una ordenanza. Ese vino y ese pan representan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál debe ser la frecuencia de la cena? ¿Qué dice la Biblia? ¿Una vez por semana, una vez al mes, una vez por bimestre? ¿Qué les parece a ustedes? Todos los días, dice la Amanda. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. 1 Corintios 11, 26. Ahí está ahí, lo pueden leer, está ahí, dice. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Acá hay algo claro, que la cena la debemos celebrar, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Cada cuánto? Bueno, tenemos en Hechos 2:46, que dice que todos los días se juntaban y participaban de la comunión y del partimiento del pan. Y Hechos 27, que dice que cada primer día de la semana celebraban el partimiento del pan. La pregunta es, ¿cada cuánto te gusta celebrar la cena del Señor? ¿Cada cuánto te gusta recordar lo que el Señor hizo por vos en tu vida? No le podemos. Eso debe ser un recordatorio de todos los días en nuestra vida. Cuando abramos los ojos en la mañana, a las 7 de la mañana, lo primero que tenemos que decir, gracias Señor por lo que hiciste por mí. Gracias por derramar esa sangre por mí. Esto tiene que ser un recordatorio de todos los días. Si como cristianos, como iglesia, tuviéramos la posibilidad de celebrarlo todos los días, estaría perfecto. Y si lo hacemos una vez por semana, está perfecto, hay libertad. Y aquellas iglesias que lo festejan una vez por mes, está bien, hay libertad. Pero esta iglesia decide hacerlo semana a semana. Y a mí me encanta. A mí me encanta disfrutar de la comunión con los hermanos, el partimiento del pan, y la comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito de celebrar la Santa Cena? Dice 1 Corintios 11, 25 y 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál es el propósito de celebrar la cena? Es un mandamiento, es una ordenanza. Lo hacemos en su memoria. Haced esto en memoria de mí. Es símbolo del nuevo pacto. Anunciamos la muerte del Señor y recordamos que Cristo vuelve por su iglesia. Cuando como iglesia nos acercamos a esta sencilla mesa con símbolos que han estado en todas las casas y en todos los tiempos, pan y vino. Recordamos esto. Hacemos memoria de lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. El nuevo pacto, anunciamos la muerte cuando participamos del pan y la copa, recordamos que Cristo murió en esa cruz por nosotros y que va a volver por su iglesia. Qué hermoso. Qué hermoso que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, no solamente recordamos lo que Él hizo en favor de nosotros, sino que recordamos que Él va a venir a buscarnos. Por eso dice, hagan esto hasta que yo vuelva. Qué lindo si pudiéramos ser la generación que el Señor nos venga a buscar y no veamos la muerte. Te juro que creo que va a ser así. Creo que estamos viendo los últimos tiempos.
ansío que el Señor venga. Qué hermoso que podamos esperar al Señor con esas ansias y podamos volver a tomar la cena con Él. Y para terminar, quería recordar que hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a esta mesa para recordar lo que Él hizo por nosotros, recordar su pacto, su muerte y su regreso. Y lo debemos celebrar ¿cómo? ¿Con tristeza o con alegría? Tenemos que estar alegres. Esta es una fiesta, es una celebración. Él murió por nosotros. Pero no debemos olvidar algo. Que para que nosotros podamos tomar esta copa, el Señor Jesús bebió la suya. Encontramos en Mateo, capítulo 26, a Jesús en el huerto de Getsemaní. Él le dijo a sus discípulos: mi alma está triste y angustiada hasta la muerte. Y fue a orar al Padre. ¿Y qué le dijo al Padre? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa que bebió el Señor fue amarga. ¿Sabés qué tenía esa copa? Tu pecado y mi pecado. ¿Y sabés cuánto la bebió? ¿Sabés cuánto tomó esa copa? Todo. Nosotros nos acercamos a esta mesa recordando que Él la bebió por nosotros esa copa. El justo muriendo por los injustos. El justo hecho pecador. ¿Cómo está tu corazón? No podemos venir a la cena del Señor con liviandad. No podemos venir a la cena del Señor sin considerar cómo está nuestro corazón. Nos tenemos que examinar. Y yo te invito a que agaches tu cabeza. Si de pronto sentís que el Señor ha estado trabajando en tu corazón, en tu mente, y hay algo que no está conforme a lo que a Él le agrada, hoy vamos a orar y nos vamos a acercar a nuestro Padre y le vamos a pedir perdón. Gracias, Padre, porque hoy nos podemos acercar a tu presencia y lo queremos hacer con reverencia, Señor. Lo queremos hacer en santidad. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida, Señor, que no te agradan? Examina nuestro corazón, Señor, y todo aquello que no sea de tu agrado, te rogamos, Señor, que tú lo quites. Quita nuestra maldad, Señor, nuestra rebelión, nuestra hipocresía, Señor. Lava nuestro pecado, Señor. Te necesitamos, Señor.
Hoy recordamos que al participar de este pan y de este vino, Jesús tuvo que beber esa copa de aflicción, de amargura, de tristeza, en favor de nosotros. Reconocemos que Él es el Señor, nuestro Salvador, y que por su gracia hemos sido salvados, Señor. Al participar de este pan, que podamos hacerlo con discernimiento en nuestro espíritu. Te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén.